Esta es una novela traída a ustedes por dolor de cabeza que esta novela no es de mi contenido, Félix ni nada relacionado con ella, créditos a sus respectivos autores de siquiera tamaño girando lo suficientemente grande como para tumbarse sobre ella como un asterisco humano. Donde quiera que sus ojos se posaban se oía un grito de extravagancia. Más allá de los ventanales se extendía un césped impecable y una piscina color zafiro. La luz del sol se filtraba a través del cristal y se reflejaba en el suelo en destellos nítidos y brillantes. Una lámpara de araña de cristal proyectaba halos de 7 colores por la habitación. De las paredes colgaban pinturas abstractas al óleo que no entendía, pero que sin duda parecían caras. Este dormitorio solo tenía más de 200 metros cuadrados. ¿Y toda la villa? Al norte de los 2000. Félix se pellizcó el brazo. El agudo pinchazo le indicó que no era un sueño. Él, un hombre común y corriente que había crecido en un orfanato, había transmigrado. Y a juzgar por el escenario, había caído en la vida de un niño rico de primer nivel. Gachas la vida pasada, champán esta vida. La euforía lo invadió con tanta fuerza que casi se echó a reír. Se quitó las mantas de encima, caminó descalzo sobre una lujosa alfombra de lana y se apresuró hacia la ventana, abriendo los brazos para abrazar el sol. Mío. Todo esto es mío. A partir de hoy, se despertaría en una mansión de 2000 metros cuadrados, debatiendo qué superdeportivo sacar a dar una vuelta. Qué glorioso y decadente conjunto de problemas. No podía esperar a aprender sobre este nuevo mundo, sobre quién era él ahora. En la sala de estar, Félix tomó un control remoto al azar y encendió el televisor de pantalla plana cómicamente grande que estaba en la pared. Se derritió en el sofá, listo para beber algo del refrigerador y probar lo que sea que este mundo llama entretenimiento. La pantalla parpadeó. Apareció el logotipo de un canal de noticias. Última actualización. El presidente de Industrias Stark y famoso playboy Tony Stark desapareció tras una demostración de armas en Oriente Medio y lleva más de 36 horas desaparecido. El ejército está realizando una búsqueda exhaustiva. La dicción nítida del presentador casi hizo que Félix escupiera su bebida. ¿Tony Stark? ¿Por qué me suena tanto ese nombre? Antes de que pudiera ahuyentar el pensamiento, la imagen lo llevó a un solemne salón conmemorativo. Hoy se conmemora el 67º aniversario del heroico sacrificio del Capitán América, Steve Rogers. En todo el país, la gente visita los monumentos para honrar a este gran héroe de guerra. Auge. Fue como si una bomba hubiera explotado en la cabeza de Félix. Tony Stark. Capitán América. Juntó todo eso y le mostró un universo que conocía muy bien. Un mundo en el que superhéroes y supervillanos cruzaban el cielo, donde las invasiones extraterrestres y las catástrofes que acababan con las ciudades eran cosa del pasado. Maravilla. De hecho, había cruzado al universo Marvel. Un segundo está en el paraíso. Al siguiente, en caída libre al infierno. La alegría se cuajó en el rostro de Félix, se quebró y se desvaneció, dejando solo miedo y negación. Ser rico era genial, si vivías lo suficiente para disfrutarlo. En Nueva York, podrías salir a comprar comida y ser aplastado por un monstruo verde gigante y furioso. O un rayo de partículas alienígenas podría vaporizarte a ti y a tus productos en un solo pulso. ¿Cómo se suponía que alguien iba a vivir así? Preferiría volver a ser un huérfano hambriento. Al menos no tenía que preocuparse por la muerte por un evento cósmico aleatorio. A medida que el miedo claustrofóbico crecía hasta el punto de ruptura, un torrente de recuerdos que no eran suyos se estrelló contra su cráneo como una presa rota. El dolor era tan intenso que se acurrucó en el sofá, agarrándose la cabeza. Rostros, voces, sentimientos alienígenas y violentos se arremolinaban en su conciencia. Un hombre de mediana edad, de mirada dura y barba erizada. Montañas de cajas de armas. Un negocio clandestino en un muelle en sombras. Contrabando de todo tipo, desde componentes de armas avanzadas hasta uranio enriquecido, el material del que se originan las armas nucleares. No tenía idea de cuánto duró el torrente. Cuando la agonía finalmente remitió, Félix estaba empapado en sudor frío como si lo hubieran sacado de un río. Se quedó mirando fijamente, en blanco y sin pensar. Ahora sabía en quién se convertiría. ¿Niño rico? Ni siquiera cerca. Pruebe heredero del terror. Era el descendiente de un imperio criminal en expansión. Su nuevo padre, el Pepsi, había sido un contrabandista de talla mundial cuyo nombre helaba la sangre tanto en el mercado negro como en el blanco. Hace 3 días, este capo fue traicionado y murió en el acto. Como su único hijo, Félix heredó naturalmente la propiedad.
Es decir, todo el sindicato de contrabandistas, además de un Rolodex de socios y enemigos repartidos por todo el planeta. ¿Esta villa? Solo la punta del iceberg ilícito. La habitación se balanceó. ¿Qué era esto? ¿Una broma cósmica? Había oído hablar de padres irresponsables. Este era un padre que había manipulado el testamento. Había sido un civil respetuoso de la ley hace 5 minutos. Ahora era el nuevo jefe de una organización criminal mundialmente buscada. Si Shield o cualquier otra capa al azar registrara eso, ¿no lo cultivarían para obtener botín del jefe? Esparcirían sus cenizas por él. Colapso. Desesperación. Una amarga pizca de absurdo. Félix yacía en el sofá, con los ojos fijos en el techo, sin ver nada más que gris. Después de un largo rato, se obligó a ponerse de pie. Lo hecho está. El pánico no lo solucionará. Necesitaba un plan de supervivencia. ¿Disolver la organización? Ni hablar. Los psicópatas a su cargo serían los primeros en acabar con él. ¿Entregarse? Peor. Los enemigos de su padre lo descuartizarían mucho antes de que los tribunales pudieran hacerlo. Solo quedaba un camino. Apretar los dientes, tomar el volante y, de algún modo, blanquear todo este lío. Arrastrar a todo el grupo a la legitimidad. Aproveche los canales y activos para realizar negocios reales. ¿Difícil? Claro. Mejor que esperar a morir. Justo cuando Félix se apretó la mandíbula y comenzó a dibujar un camino recto y estrecho, una voz mecánica sin emociones resonó directamente en su mente. Estabilidad del alma anfitriona confirmada. Condiciones de vinculación cumplidas. El sistema de proliferación SCP ya está en línea. Este sistema está dedicado a llevar la grandeza de los objetos de contención a cada rincón del multiverso. Recordatorio. En el futuro, podría ser etiquetado como propagador de calamidades, origen de todas las catástrofes o apocalipsis andante. Por favor, prepárate mentalmente. 3 Félix. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Un sistema? ¿Tenía un sistema después de todo? ¿Por qué esto sonó tan mal? ¿Objetos de contención? ¿Proliferación de objetos de contención? ¿Esparcidor de calamidades? 3 letras subieron por su columna vertebral, frías y familiares. SCP. Las anomalías numeradas de la Fundación SCP, cosas espeluznantes, letales y fuera de lo común, son cada una de ellas un vector de peligro y de lo desconocido. ¿Y este sistema quería popularizar esas cosas? Eso no fue divulgación. Fue un desastre armado. Por favor, consulte el manual del sistema para cumplir mejor su misión. La voz regresó cuando un panel azul translúcido floreció frente a los ojos de Félix. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr3 Onzaelum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 10 comentarios. Votar 1 queda Chapter 2. Chapter 2. Las manos de Félix Ragnell temblaron cuando comenzó a leer el texto. 5 moneda del sistema. Puntos de leyenda. ¿Cómo ganar? Cuando se manifiesta una anomalía, cualquier ser consciente que la conozca, la presencia o la comente verá sus emociones, miedo, conmoción, curiosidad, asombro, etc., convertidas en puntos de leyenda. Cuanta más atención atraiga, más puntos de leyenda ganarás. Funciones del sistema. 1. Invocación de anomalía. Gasta puntos de leyenda para realizar una invocación aleatoria o específica de una anomalía. Las anomalías invocadas aparecen fuera de control. Debes contenerlas tú mismo. 1. 2. Beneficios de invocación. Cada invocación exitosa otorga una recompensa basada en el nivel de peligro de la anomalía. 3. Ventajas de contención. Cada contención exitosa de una anomalía fuera de control te otorga una parte de sus habilidades o control absoluto sobre ella. 2. 4. Espacio de contención. El sistema proporciona un espacio de contención inicial para almacenar elementos o entidades que haya contenido. Cuanto más leía Félix, más frío sentía. ¿Qué sistema más trampa? Invocas algo y es hostil por defecto, y luego eres tú quien tiene que contenerlo. 3. ¿Cómo es que esa no es la definición de cazar lobos con las manos desnudas? ¿Y si sacara de la chistera al reptil difícil de destruir o a ese tímido? ¿Qué usaría para contenerlos? ¿Su vida? El paquete de novato ya está disponible. Por favor, revisa tu inventario. Apareció un pequeño icono de una caja de regalo. Félix lo hizo clic por reflejo. Felicitaciones. Recibiste
1. Probabilidad de invocación de anomalía aleatoria 1-1-2. Mapa localizador de anomalías, muestra la ubicación aproximada de las anomalías que has invocado. 1. 3. Carta de resurrección 3. En caso de muerte accidental, revive en un lugar seguro con estado completo. 1. Al mirar las 3 recompensas para novatos, Félix ni siquiera sabía por dónde empezar a burlarse. La probabilidad de invocación es aleatoria. Dios sabe qué abominación escupirá. El mapa, bastante útil. Al menos no tendría que recorrer la tierra buscando el desastre que él mismo desató. En cuanto a esas 3 cartas de renacimiento y su sola existencia gritaba lo letal que era este trabajo. Félix se desplomó en el sofá y dejó de luchar. Ahora lo entendió. Su vida acababa de ser empujada por una vía descontrolada hacia un abismo impredecible, peligroso y absolutamente desquiciado. Observó la probabilidad de invocación de anomalía aleatoria parpadeando en el panel y se quedó en silencio durante un largo tiempo. Un sistema de propagación de anomalías. Propagar calamidades. Esas palabras le quitaron el aire de los pulmones. Y este era el mundo Marvel. Caótico por defecto. Está el titán loco que podría destruir la mitad del universo de un plumazo, Galactus que devora planetas y una mezcla de dioses demoníacos dimensionales. Y ahora este sistema quería que él también dejara que las pesadillas de la Fundación SCP se desataran encima de eso. 1-2 incendios de basura, un planeta. ¿Podría siquiera salvarse este mundo? Aún así, Félix era bueno encontrando el sol en un cementerio. Pensándolo bien, el sistema no era completamente despiadado. No eliminaría todas las anomalías a la vez. Tendría que convocarlas una por una. Además, tuvo 3 reanimaciones preciosas. Lo que significaba que, siempre que no muriera más de 3 veces mientras hacía de especialista al borde de la perdición, tendría otra oportunidad. Si jugaba bien, mantenía la cabeza baja y subía de nivel, tal vez podría sobrevivir a esto. Quizás incluso y prosperar. Tortuga arriba. Tuvo que agazaparse. Tortuga hasta que fue más aterradora que los 5 abstractos y los dioses juntos. Entonces, quien quiera que llamara a su puerta podría tomar un número. Ese pequeño cambio de mentalidad aflojó la tensión que sentía en el pecho. En ese momento se oyó un golpe constante en la puerta. Toc, toc. Joven maestro, soy yo, Alfred. Una voz desgastada pero resonante llegó desde afuera. Félix buscó el nombre entre sus recuerdos del anfitrión. Alfred Pennyworth, el mayordomo de mayor confianza de su querido viejo padre, el hombre que lo había visto crecer. Por supuesto, este Alfred no era el de Gotham. Uno pase, dijo Félix, ajustando su postura. Un hombre con un frac impecable, cabello canoso pero bien peinado, de unos 60 años, empujó la puerta. Traía una bandeja de plata con una humeante taza de té negro. Joven maestro, parece usted mucho más estable ahora. Alfred colocó el té en la mesa de café con una gracia impecable. Aunque el viejo maestro ya falleció, debes recuperarte pronto. El grupo aún tiene muchos asuntos pendientes de tu dirección. Félix levantó la taza sin responder. ¿Manejarlo? ¿Cómo se maneja un desastre? Sé que no está familiarizado con los asuntos del grupo, continuó Alfred, haciendo una ligera reverencia. Así que me tomé la libertad de seleccionar a 3 de nuestros empleados más confiables. Te ayudarán a tomar el control. Te esperan abajo. La mente de Félix todavía estaba dando vueltas en el sistema, por lo que solo asintió distraídamente. Envíalos arriba. Bien podría ver qué tipo de talento tenía a mano. Pronto, Alfred regresó con 3 personas. 2 mujeres, un hombre. Félix les echó un vistazo casual, pero al principio no pensó nada al respecto. Joven maestro, permítame presentarlos. Alfred señaló a la mujer asiática alta, de rasgos afilados cuyo porte irradiaba una serena letalidad. Ella es Melinda May, veterana retirada de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, experta en combate cuerpo a cuerpo y armas de fuego. Una de las mejores ejecutoras del grupo. Por su antigüedad, incluso podría llamarse tía. El sorbo de té que Félix acababa de tomar casi se fue por el conducto equivocado. Melinda Mayo. ¿La caballería? ¿El as de Shield? ¿Su tía lejana? ¿Qué fue esta mezcla? Su cerebro se puso en azul mientras miraba fijamente a la mujer. Melinda simplemente inclinó la barbilla en un gesto neutral, ilegible. Sin darse cuenta del colapso interno de Félix, Alfred siguió adelante. La siguiente era una pelirroja escultural con un traje táctico negro. Esta es Natasha Romanoff, exagente de alto rango de la KGB, especialista en infiltración e interrogatorio.
El viejo maestro la tenía en muy alta estima. PFFFT. Esta vez Félix realmente escupió su té. Natasha Romanoff. Viuda negra. Un vengador de la era fundadora. La visión del mundo de Félix estaba siendo destruida sin posibilidad de recuperación. Por último, Alfred señaló al hombre de aspecto más normal del trío. Un hombre de mediana edad con un traje elegante y una sonrisa suave y amistosa. Este es Phil Coulson, él. Basta. No lo hagas. Félix se puso de pie de un salto, con la voz quebrada. Phil Coulson. Agente de S.H.I.E.L.D. de nivel 8. Mano derecha de Nick Fury. Fanático número 1 del Capitán América. Él los conocía. Los conocía a todos. La habitación se inclinó y Félix casi perdió el equilibrio. Miró desde sus supuestos lugartenientes de confianza a su viejo y leal mayordomo, cuyo rostro amable no había cambiado ni un ápice. Un pensamiento absurdo comenzó a gritar en su cráneo. Su grupo de contrabando y podría ser que todos y cada uno de ellos estén encubiertos. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda Chapter 3. Chapter 3. Santo cielo. Acabo de meter la pata dentro de S.H.I.E.L.D. Un recuerdo apareció en mi mente. Un anime de mi vida pasada donde los líderes del sindicato vestido de negro no eran más que topos y traidores, siendo Jin el único leal real. 2. Mi situación. Básicamente, el mismo chiste de bodega. No, peor. Al menos la ginebra era licor de verdad. Yo, el nuevo jefe, ni siquiera soy una falsificación. Soy una marioneta metida en el escenario. 5. Un escalofrío me recorrió la columna. Correr. Tenía que correr. Ahora. El pensamiento apareció de repente y lo estrangulé inmediatamente. ¿Correr hacia dónde? S.H.I.E.L.D. tenía ojos en toda la tierra. ¿A dónde podría ir un civil con historial limpio, y signo de interrogación, como yo? Compraría un billete de avión con el pie delantero y me embolsarían en la puerta con el pie trasero. Escapar con un cubo no era una opción. La desesperación me invadió nuevamente. Entonces, ¿qué? ¿Quedarnos tranquilos mientras S.H.I.E.L.D. descubre la red criminal de mi padre y me identifica como el cerebro o simplemente hacerme desaparecer? Y esperar. En medio de mis pensamientos confusos, una luz se encendió. Algo no cuadraba. Si S.H.I.E.L.D. tuviera el control total, ¿por qué no cerrar la red? ¿Por qué mantener a Coulson y los demás embutidos, incluso montando un espectáculo para mí? Solo hay una respuesta. No tenían todas las piezas. Mi querido difunto padre debe haber escondido secretos más profundos, o canales paralelos que S.H.I.E.L.D. no había mapeado. Y yo, como único heredero, era la clave a esos secretos. Así que hasta que no hubieran exprimido hasta la última gota de mi uso, no me tocarían. Estaba a salvo, por ahora. Darme cuenta de eso no me relajó. Al contrario, una idea más atrevida y loca surgió de mi pecho. Si quieren usarme ¿y por qué no puedo usarlos? Los ases operativos de S.H.I.E.L.D. Futuros vengadores. Herramientas para acumular puntos de leyenda. A medida. Justo debajo de las narices de S.H.I.E.L.D., aprovechando los recursos de S.H.I.E.L.D., invocaría anomalías, las contendría, reclamaría recompensas y seguiría subiendo de nivel. ¿Qué es más emocionante que eso? El riesgo era enorme, pero también lo fue la recompensa. En un instante, el pánico y el miedo desaparecieron de mis ojos, reemplazados por un calor febril y una emoción casi patológica. Me recosté en el sofá, incluso dejando que aflorara una sonrisa. Mirando a los 3 superespías con sus propias agendas, hablé lentamente. Excelente. Mi mirada recorrió al trío. La excitación febril se ocultaba pulcramente bajo una superficie tranquila. Mi expresión no mostraba nada más que el escrutinio natural de un nuevo hombre a cargo. A partir de hoy, los 3 permaneceréis a mi lado. Me recosté sobre los cojines y dije lo siguiente en un tono que no admitía discusión. Trabajaste para mi padre. De ahora en adelante, te adaptarás a mis reglas. Coulson mantuvo esa sonrisa profesional y suave y bajó la cabeza. Por supuesto, señor. Estamos a su disposición. Dejé que un rizo juguetón tirara de mis labios. Bien. Te llevaré a ver un mundo más amplio y real. La frase hizo que Coulson, Natasha y Melinda se detuvieran. ¿Un mundo más real? ¿Más real que el tráfico internacional de armas y el malabarismo entre servicios de inteligencia y células terroristas? Tal vez el nuevo joven maestro era más complicado de lo que sugerían sus informes.
En ese momento, Alfred, que había permanecido en silencio, habló. Joven maestro, dado que las señoritas Melinda y Natasha lo seguirán de ahora en adelante, quizás podría encargarse de protegerlas personalmente. Su tono era serio. Tu estatus ya no es el mismo. La seguridad debe ser lo primero. Añadió, con una nota significativa. Me estoy haciendo mayor. Hay muchas cosas que ya no puedo manejar. Con ellas a tu lado, tanto el trabajo como la vida estarán bien atendidos. Si no te importa, incluso podrías considerar dejar que una de ellas se convierta en la señora de esta casa. La atmósfera se volvió extraña. La frente de Melinda se tensó un poco. Natasha, divertida, me miró como si estuviera evaluando un curioso artefacto. Casi me ahogo con mi propia saliva. Buen hombre, este mayordomo no solo era leal. ¿Estaba planeando mi vida amorosa? Compra un jefe y llévate un calientacamas gratis. Dejando de lado el sarcasmo, tuve que admitirlo. La propuesta me benefició. La caballería y la viuda negra, en este momento están cerca del techo del poder de combate de la Tierra. Con ellos cerca, mi factor de seguridad se dispara. En cuanto a que me asesinaran y no estaba preocupado. No antes de que Shield encontrara lo que quería. Mi vida valía más que la de cualquier otra persona. La sugerencia de Alfred es sensata. Asentí, aceptando el acuerdo. Vamos a hacerlo. Aliviado, Alfred se volvió hacia Coulson. Phil, ¿hay algo urgente que el joven maestro deba atender de inmediato? Coulson dio un paso adelante. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro se endureció. Joven maestro, hay un asunto crítico. Hace un mes, los 10 anillos de Oriente Medio nos encargaron una ojiva nuclear en miniatura y pagaron un depósito de $1.000 millones. Una bomba nuclear. Mi pulso dio un fuerte golpe. Coulson continuó. Tras el accidente del viejo maestro, el rastro de la ojiva se perdió. Hemos buscado en todos los posibles depósitos, pero sin éxito. Según el contrato, si no entregamos en un mes, debemos el doble del depósito y la reputación del grupo se desplomará. Esto podría desencadenar una cascada de consecuencias. Todo encajó en su lugar. Así que por eso Shield no había cerrado la red. Esa bomba nuclear perdida. Una bomba nuclear extraviada no necesita explicación. Hasta que lo tuvieran en la mira, Shield no se atrevería a moverse. Lo que me convertía a mí, el único heredero que sabía del asunto, en su pista más valiosa. La bomba nuclear se había convertido en mi talismán. Con eso resuelto, me sentí estable. Le hice un gesto a Coulson para que se fuera, fingiendo indiferencia. La ojiva puede esperar. ¿Qué? Coulson creyó haber oído mal. Señor, esto concierne a la supervivencia del grupo, dije que puede esperar. Lo interrumpí. No hay lugar para el debate. Tengo algo más importante y más peligroso entre manos. Me levanté, me acerqué a los tres y dejé que un significado que no podían analizar parpadeara en mis ojos. En unos días entenderás a qué me refiero con un mundo más real. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr3 elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 1. Comentario. Votar 1. Queda Chapter 4. Chapter 4. Natasha se cruzó de brazos y sus labios rojos se separaron con un rastro de duda. Ah, ¿sí? Tengo curiosidad. ¿Qué podría ser más grave que la pérdida de una bomba nuclear? Félix le lanzó una mirada y dejó escapar un resoplido frío. ¿Estás cuestionando mi decisión? Una presión invisible se desplegó. Natasha entrecerró los ojos. El joven de aspecto inofensivo que tenía ante ella, por un instante, había irradiado la clase de presencia que presagiaba peligro. Coulson intervino para suavizar las cosas. Claro que no, señor. Simplemente nos preocupa, está bien, seguiremos su ejemplo. Estaba lleno de preguntas y quejas, pero el deber era el deber. Solo quedaba ver qué medicina guardaba el nuevo jefe en su calabaza. ¿Más grave que una bomba nuclear? Él esperaría y vería. Pueden irse los tres por ahora, dijo Félix con la mano. May y Natasha se quedan. Familiarícense con la villa. Una vez que el trío, y ese tigre sonriente, Coulson, salieron, Félix cerró la puerta detrás de ellos. No podía esperar más. Llamó al sistema mentalmente y se concentró en la recompensa del novato que parpadeaba. Probabilidad de invocación de anomalía aleatoria 1. Sin dudarlo, Félix lo utilizó. Iniciando invocación aleatoria y invocación exitosa. Anomalía. SCP-307, hiedra carnívora. Descripción. Una enredadera leñosa parecida a la hiedra común. Depredadora.
Caza activamente animales grandes, incluyendo humanos. Su rápido crecimiento atrapa y aplasta a sus presas, disolviéndolas y absorbiéndolas. 11 Advertencia. Una anomalía se ha descontrolado en un bosque de Norteamérica. El anfitrión debe contenerla cuanto antes. 2 figuras un SCP. El corazón de Félix latía con fuerza. El sistema volvió a sonar. Primera invocación detectada. Beneficios de precontención otorgados y... Felicitaciones. Recibiste. Base de cimentación temporal 1. 2. Una lista detallada se desplegó ante sus ojos. Configuración de base temporal. Ubicación. Un sitio seguro y camuflado cerca del área de la anomalía. Personal. Clase D500. Operadores de MTF-110, bien equipados. Investigadores 14. Personal logístico /administrativo. Todo el personal tiene chips de cumplimiento implantados. Lealtad absoluta. Vehículos. Helicópteros armados 5. AP 20. Vehículos todoterreno 50. Armería. Armas pequeñas estándar, armas pesadas, fusiles antimaterial, lanzagranadas, sistemas de cohetes, etc., mini ojivas nucleares tácticas 3. Recompensa especial. Robots de ingeniería hormiga obrera 3, operables de forma remota para operaciones peligrosas y combate. Félix se quedó congelado. Boca abierta. Ningún sonido. Esto y fue una locura. ¿Ventajas para novatos? Esta era una empresa militar privada lista para usar. Y esas 3 mini bombas nucleares y estaba preocupado por la bomba nuclear perdida de Coulson, y el sistema le entregó 3. Su respiración se aceleró. Dirigió su atención hacia la otra recompensa crucial. Mapa localizador de anomalías. Con un pensamiento, se desplegó un mapa del mundo en 3D. Un punto rojo parpadeante pulsó. SCP-307 Hiedra carnívora, ubicación actual. Medio Oriente, desierto de Rubalcali, cuarto vacío. 5. Un desierto. Félix frunció el ceño. Una anomalía de tipo vegetal en el cuarto vacío, la cuarta parte vacía de la Tierra, donde casi no hay condiciones básicas para la vida. ¿Cómo sobrevivía la hiedra allí? ¿El sistema estaba jugando con él? Dejando a un lado las preguntas, tenía el objetivo en la mira. Y Medio Oriente se relacionó al instante con el acuerdo nuclear de Coulson. Cualquiera que fuera el vínculo, tenía que actuar rápido. Primero en contener a SCP-307. Segundo en asumir el mando de la base temporal, su verdadero contrapeso contra Shield. Tomada la decisión, Félix abrió la puerta y se dirigió a Natasha que esperaba afuera. Dígale a Coulson que consiga un avión a Oriente Medio, rápido. Un destello de comprensión brilló en los ojos de Natasha. ¿Tan pronto? Parecía que el nuevo jefe ya había preparado el punto de entrega de la ojiva. Ella no presionó, simplemente asintió secamente. Entendido, señor. Y en otra parte, Coulson acababa de subirse a un coche cuando recibió la llamada de Natasha. ¿Qué? ¿Oriente Medio ahora? Su tono subió un nivel. Este jefe no se atenía a las reglas. 1 minuto, presenta la bomba nuclear. Al siguiente, corriendo al lugar del acuerdo. ¿Qué estaba haciendo? Molesto pero profesional, Coulson ejecutó. Da la vuelta, aeródromo privado, le dijo al conductor y luego marcó la línea cifrada de Shield. Habla Coulson. El objetivo ha cambiado de planes y parte hacia Oriente Medio. Probablemente se trate de una transacción de ojivas nucleares. Solicito instrucciones. La subdirectora Maria Hill respondió. Anotado. Fresco y decidido. Desplegaré al equipo de ataque de Aukeye para seguirte en un Kinghead. Una vez que comience la transacción, atraparemos tanto al comprador como al vendedor. Copiado. Coulson colgó. Mientras observaba el paisaje alejarse rápidamente hacia atrás, se sintió confiado. Todo estaba bajo control de Shield. Media hora después, en un aeródromo privado en las afueras de Nueva York. Un Gulfstream G650 estaba calentito y listo. Félix llegó con Natasha y Mai, reuniéndose con Coulson en la pista. Señor, el avión está listo, dijo Coulson, acercándose. Los 4 caminaron hacia las escaleras. Al pie, Coulson se detuvo, adoptando un tono preocupado. Señor, Oriente Medio es un nido de víboras, y este cliente es famoso por su actitud arrasadora. Si nos traicionan, nuestros hombres podrían, estaba probando, sondeando la mano de Félix, buscando grietas bajo presión. Félix también se detuvo. Se giró y miró a Coulson a los ojos con una amplia sonrisa. Tranquilo. Ya tengo gente allí. Fin del capítulo.
Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr3 Onzaelum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 1. Comentario. Votar 1. Queda Chapter 5. Chapter 5. El corazón de Coulson dio un vuelco. ¿Gente en su lugar? Imposible. Shield había minado la red de su padre. ¿Cómo podía un novato, recién llegado al trono, infiltrar activos discretamente en Oriente Medio ante las narices de Shield? La siguiente frase de Félix le dejó el estómago helado. Se asegurarán de que nuestra pequeña y transacción de ojivas nucleares salga a la perfección. Él puso peso en esas 3 palabras. Auge. La mente de Coulson se quedó en blanco. Su sonrisa profesional se congeló. Un escalofrío le recorrió la espalda. Él lo sabe. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe que creemos que está volando hacia el Medio Oriente para comerciar con un arma nuclear. Por un instante, Coulson se sintió desnudo hasta los huesos. Cada pensamiento y movimiento quedó al descubierto ante los ojos del chico. A su lado, May y Natasha sentían la misma presión. Una presión invisible. Bajo total vigilancia de Shield, había establecido silenciosamente activos en Medio Oriente. Eso no era algo que un príncipe de la mafia promedio pudiera lograr. Su expediente sobre Félix, el títere inofensivo y maleable, se hizo añicos. Este joven se había estado escondiendo muy profundamente. No es una marioneta. Pero una bestia en el abismo, apenas abriendo los ojos. Vamos. Félix no dijo nada más y subió las escaleras. Los 3 siguieron en piloto automático, con pensamientos caóticos. Dentro de la amplia y lujosa cabina, el aire se tornó pesado. Se sentaron frente a Félix, con la espalda recta e incluso respirando con cuidado. Los motores rugieron y el avión se elevó, dirigiéndose hacia el lejano Medio Oriente. Las ruedas se detuvieron en una pista privada en algún lugar de la región. Era mediodía en Nueva York. Aquí, el reloj marcaba las 8 p.m. La noche apretaba. El aire era seco y ligeramente cálido. La escalera descendió. Félix bajó primero. Coulson, Natasha y May lo siguieron, recorriendo el perímetro con la mirada por reflejo. El aeródromo estaba vacío. Solo el avión y el personal de tierra. Nadie más. Señor, ¿a dónde vamos ahora? Coulson se detuvo junto a Félix, con la dosis perfecta de preocupación y desconcierto, buscando el plan. Félix mantuvo la mirada al frente. Esperamos. Apenas había salido la palabra de su boca cuando unos motores retumbaron en la oscuridad. Los faros del coche partían la noche. 6 HMMW militares negros alineados, con una presencia dura y fría, avanzando directamente hacia ellos. Chillido. El convoy frenó limpiamente junto al avión. Las puertas se abrieron de golpe. Una docena de soldados, completamente equipados, desmontaron y se desplegaron, estableciendo un perímetro con una economía pulcra y practicada. Natasha y May se tensaron, sus manos se deslizaron hacia sus cinturas, a un latido de estar listas para pelear. Del hombre que iba en cabeza descendió un hombre de hombros anchos, rostro duro y cabello corto. Se dirigió hacia Félix y le hizo un saludo militar. Comandante. Fuerza de tarea móvil mano roja. Líder de escuadrón, indicativo 6547, reportándose. La base está preparada. Podemos movernos a su orden. Las pupilas de Coulson se tensaron. Simplemente estando allí de pie, el hombre irradiaba una erosión letal, del tipo que solo se recupera de montañas de cadáveres. Un operador especial de primer nivel. Félix asintió y se dirigió al hombre líder. A la base. Abrió la puerta y entró. May y Natasha intercambiaron una mirada y se dispusieron a seguirla. El trabajo era seguirla y separarse no era una opción. Un brazo les bloqueó el paso. El 6547. Señoras. Tomen el siguiente vehículo. Tono tranquilo, absolutamente inamovible. La mirada de Natasha se enfrió. Nuestra misión es proteger al joven amo. Aquí estamos para protegerte, respondió 6547 sin pestañear. El aire se tensó. Entonces la voz de Félix se escuchó desde el interior de la cabina. Sigue sus arreglos. 5 palabras simples, pero que cayeron como un martillo sobre el trío de Shield. El color cambió en los rostros de Natasha y May. Odiaban tener que mirar directamente a Félix, pero la fuerza que él había revelado hizo que incluso ellos dudaran. El tablero se había volcado. Ya no eran cazadores que sostenían los hilos. Ellos eran los que estaban en la tabla de cortar. Por fin, Natasha respiró hondo y tiró del todavía enfurecido May hacia el segundo hombre.
Coulson lo siguió sin decir palabra. El convoy avanzaba, engulléndose a sí mismo por la noche del desierto. En el vehículo que iba en cabeza, Félix observó el páramo que pasaba y preguntó: ¿Cómo está el objetivo? Con las manos en el volante y la mirada hacia adelante, 6547 informó en un barítono firme. Coordenadas de SCP-307 confirmadas. Hemos utilizado pulverizadores de nitrógeno de temperatura ultra baja para restringir su frente de crecimiento actual. Los robots de ingeniería de las hormigas obreras necesarios para la contención, además de los contenedores de contención de baja temperatura personalizados, ya han llegado a la base. Estamos listos para comenzar la operación en el momento en que llegue. Félix bajó la barbilla. Dame el perfil. Sí, señor. SCP-307 nombre clave. Hiedra carnívora. Parece una planta trepadora común, pero exhibe una gran agresividad. Extiende activamente sus zarcillos para atrapar y paralizar a cualquier animal de sangre caliente que entre en su zona de ataque. Una vez que cesa la resistencia, sus raíces secretan un potente fluido digestivo que disuelve vísceras, músculos y sangre en poco tiempo. Lo que queda es un armazón y una cáscara. La intervención humana directa equivale a suicidio. Cualquier biomasa que absorba acelera su crecimiento y propagación. La contención debe ejecutarse mediante robótica operada a distancia. Félix escuchó, con expresión uniforme, nada que contrastara con lo que ya sabía. Debilidades. Alta resistencia a los herbicidas conocidos, incluso a la llama directa, dijo 6547 con voz monótona. Pero hemos confirmado 2. 1. No ataca proactivamente a los organismos de sangre fría. 2. Muestra una aversión extrema a las temperaturas ultra bajas. Además, posee una gran capacidad regenerativa. Destruir las enredaderas superficiales no lo elimina. Si los rizomas subterráneos persisten, se reconstituye en poco tiempo. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 3 comentarios. Votar 1 queda Chapter 6. Chapter 6. Este es uno de los posibles fanfics que se elegirán. Las reglas del evento son sencillas. El que tenga más piedras de poder igual 1 punto. El de las reseñas igual 1 punto. El que tenga más votos en la encuesta igual 1 punto. La votación es gratis. Simplemente hazte miembro gratuito en p@tr3on y podrás votar. Dentro del UMB, el aire se sentía sólido y con presión. Natasha estaba sentada en la última fila, con la mirada perdida, aparentemente ociosa, en el conductor. Un hombre blanco de rostro sencillo, ojos fijos y movimientos precisos. Pero ella había visto esa cara. Ella dirigió una mirada hacia el copiloto. La misma cara. La misma línea del cabello, el mismo puente de la nariz, hasta la forma de los lóbulos de las orejas. Un peso frío cayó en su estómago. ¿Coincidencia? No. Cuando el convoy se detuvo y más soldados desmontaron de los otros vehículos, el pensamiento se hizo añicos. Una cara. 2. 10 y todos los soldados tenían las mismas características. Como si hubieran sido hechos de un solo molde. Las expresiones, los movimientos e incluso ese aura glacial que tenían eran casi idénticos. Una palabra cruzó por la mente de Natasha. Armas biológicas. Ella lo descartó de inmediato. Estos hombres estaban demasiado presentes, demasiado vivos, para ser marionetas sin mente. Eso dejaba una posibilidad, mucho más escalofriante. Clones. Una unidad entera construida a partir de clones. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a Coulson y a Mai, y ambos se sintieron sombríos, pues ambos habían experimentado la misma horrible verdad. Los parámetros de la misión necesitan una reescritura profunda, murmuró Coulson con voz firme. Tiene más experiencia de la que sugiere el archivo. Mai no dijo nada, simplemente apretó más su ar. Félix y el hombre llamado 6547 estaban esperando más adelante. Muévete, dijo Félix dándose la vuelta. No tuvieron más remedio que seguirlo. Cruzaron arena estéril y piedras rotas, el silencio roto solo por el susurro de sus botas sobre la arena. 20 minutos después, rodearon una enorme formación rocosa. Y los 3 ases de Shield se detuvieron en seco. Una extensa y ultramoderna base militar se extendía sobre el suelo del desierto, como si hubiera crecido allí a partir de acero y sombra. Las estructuras de bronce proyectaban un brillo frío bajo las luces. Conjuntos de antenas y sensores desconocidos se alzaban como un bosque de acero.
Los vagones de torreta automatizados se deslizaban silenciosamente sobre rieles, con rayos de escaneo rojos buscando cualquier amenaza. En una franja distante, varias naves de elevación vertical se encontraban como accesorios de ciencia ficción de un futuro cercano. La respiración de Coulson se entrecortó. Apostaría su autógrafo del Capitán América a que este lugar superaba a cualquier instalación avanzada de que conocía, tal vez incluso a ciertos sitios negros de Shield. Para construir esto, aquí, en el cuartel vacío, se necesitaron recursos humanos, materiales y dinero a escala astronómica. ¿Cómo? Se obligó a mantener la calma, absorbiéndolo todo. El diseño, los campos de tiro, las geometrías del radar. Cada detalle era oro puro. Mientras tanto, Natasha miraba más allá de la base, hacia una oscuridad más profunda en su flanco. Un valle. Un vasto corte en la tierra, ahogado por las sombras. Sus instintos gritaron. Esta elección de sitio fue incorrecta. La base estaba situada en terreno abierto. Más fácil de construir, más difícil de defender. Ese valle. Garganta estrecha, muros altos. Una fortaleza natural. Cualquier comandante competente anclaría allí. Quien construyó esto no era incompetente. La ingeniería por sí sola lo demostraba. A menos que ellos no querían estar allí. No pudieron estar allí. ¿Por qué? El pulso de Natasha se aceleró. Solo había una respuesta. Algo había en ese valle. Algo más crítico, o más peligroso, que cualquier posición defendible. Esta base no era para guarnición. Era un puesto de vigilancia. Una prisión. Ella transmitió la lectura con microseñales. Mai y Coulson lo captaron al instante. Volvieron a mirar a Félix, su espalda iluminada por la fría luz de la base, su silueta volviéndose más extraña, más pesada, más incognoscible. Una mirada compartida pasó entre los tres. Los labios de Mai apenas movieron. Que la unidad de seguimiento investigue el valle. Directo. Correcto. Mejor ver que adivinar. Su equipo de seguimiento seguía estacionado a kilómetros de distancia, más que suficiente para una misión de reconocimiento. Coulson no respondió. Retrocedió medio paso, metiendo una mano en el bolsillo y rozando con los dedos un transmisor microcodificado. Se escuchó una breve y silenciosa ráfaga. Equipo C objetivo. Valle tras la base, flanco. Tarea. Reconocimiento. Prioridad. Alfa. Se enderezó un instante después, con el rostro ilegible. La voz de 6547 cortó el aire con nitidez. Quédate con el comandante. Sin filo. Sin ira. Solo una indicación que parecía una orden inamovible. Los tres agentes frenaron cada movimiento adicional y se acercaron rápidamente. Félix y 6547 los condujeron hasta la cara de la base. Una placa de aleación, absurdamente gruesa, se abrió sin hacer ruido y dejó al descubierto un corredor de luz y acero. Paredes metálicas, franjas brillantes en el techo, brillantes como el día, pero desprovistas de vida. Los escuadrones de patrulla pasaron junto a ellos. Cada cara era la cara de 6547. Sin pestañear, perfectamente entrenado, moviéndose con la inquietante unidad de un programa sincronizado. A Natasha se le erizaron los pelos de la nuca. Llegaron a un montacargas, lo suficientemente grande como para albergar un buggy táctico. Félix subió. Los demás lo siguieron. 6547 marcó una cadena larga e intrincada, luego iris y huella digital. El coche se hundió suavemente. Las marcas de guiones en el panel pasaban de -1, -5, -10 y Coulson llegó la cuenta. Cuando la temperatura se estabilizó en -25, su corazón se encogió fuertemente. 250 metros más abajo. Lo suficientemente profundo como para hacer frente a la mayoría de los destructores de búnkeres. Las puertas se abrieron a una caverna de cristal y maquinaria. Entraron en una galería de mando con vistas a un vasto pozo cilíndrico, un abismo apuntalado por pórticos concéntricos. Plataformas suspendidas colgaban sobre un vacío negro, repletas de cabrestantes, brazos y grúas articuladas. A lo largo de las paredes de la galería. Ventanas blindadas que conducían a laboratorios sellados y plataformas de preparación, cada una rebosante de vida. Investigadores de gris pizarra, ingenieros pilotando manipuladores remotos, clase de naranja moviéndose siguiendo instrucciones. Y corriendo silenciosamente a través de todo. Los drones trabajadores ANT, robots de ingeniería de cuerpo elegante que se deslizan sobre rieles o rozan sobre propulsores, con brazos que se transforman en sierras, boquillas y puntas según lo demanden las tareas.
Un holomapa floreció desde la tarima central. Los contornos del valle que Natasha había marcado, pintados con precisión de detalle lidar. Una mancha roja palpitante ocupaba el fondo del valle. Una mancha veteada y extendida que se extendía hacia afuera en cámara rápida, y luego retrocedía cuando un azul pálido la cubría. Alimento operativo, informó 6547. El sujeto del valle coincide con el patrón de propagación de SCP-307. El perímetro se mantiene con saturaciones a temperaturas ultra baja a intervalos. La densidad de rizomas se mantiene alta bajo el talud. La vida media de rebrote a la temperatura actual es de 8 minutos y 19 segundos. Una ventana gráfica que abarca toda la pared con el iris dilatado. Un frío industrial y antiséptico les recorría el rostro. Abajo, el valle se abría con una iluminación desolada. La escarcha humeaba sobre el suelo formando un anillo irregular. Más allá de ese anillo, algo verde negruzco se retorcía. Un océano de tejido trenzado de enredadera, con cada superficie salpicada de hojas brillantes y cada borde erizado de puñas. Los zarcillos sondeaban la fría línea, retrocedían, volvían a sondear, una inteligencia incesante y ávida probando ángulos, pesos, tiempos. Una hormiga obrera descendió sobre un cable, con sus armaduras floreciendo. Desplegó un abanico de niebla pálida. La escarcha floreció donde besó la hiedra, el tejido vivo se ralentizó, crujió y luego se quebró cuando los cortadores entraron y una boca de vacío engulló la pulpa congelada en un barril debajo. Natasha sintió el peso. La escala, el método, la calma mecánica de una operación diseñada para monstruos. Coulson no dijo nada. Por una vez, incluso los ojos de Mai se abrieron de par en par. Félix rompió el silencio. Proyecto Puerta Hueca, dijo con suavidad. Es una instalación de emergencia. La instalación permanente llevará tiempo. Finalmente se volvió hacia ellos, tranquilo, casi amable, y por primera vez desde Nueva York, sonrió como un anfitrión abriendo una puerta. Bienvenido a mi mundo. Un timbre. Los operadores se pusieron en movimiento más rápido. La cabeza de 6547 se dirigió hacia una pantalla de comunicaciones. Pulsador de reconocimiento externo, dijo. Un grupo térmico no identificado entra en la aproximación al valle. El vector se alinea con un lanzamiento aéreo a 3 kilómetros al oeste. Posible grupo hostil o... Curioso. Una pequeña pausa. Sus ojos no se movieron, pero Coulson los sintió. Félix ni siquiera miró la pantalla. Mantén el perímetro azul. Si las enredaderas pican, congélalas. Si los invitados pican, desármalos, deténlos, caliéntalos en un lugar educado. Caminó unos pasos a lo largo del cristal, observando cómo la hormiga obrera terminaba su corte y se dirigía al siguiente nodo. Además, añadió, casi como una ocurrencia de último momento, actualicemos nuestro inventario nuclear para auditarlo. El estómago de Coulson se encogió. Félix miró hacia atrás por encima del hombro y la sonrisa regresó, débil e ilegible. No querríamos que ninguna ojiva perdida complicara mi valle, ¿verdad? Nadie respondió. Solo el suave silbido del frío y el paciente susurro del acero. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311 elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 3 comentarios. Votar 1 queda Chapter 7. Chapter 7. Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron. Afuera, un hombre de mediana edad con bata blanca y gafas de montura dorada, de modales amables y porte intelectual, se encontraba de pie. Una placa colgaba de su pecho, con solo un nombre en clave. A167. Al ver a Félix Ragnell, se puso firme y bajó la cabeza. Señor, A167 reportándose. Todo listo. Su voz era clara y respetuosa. Su mirada se detuvo un instante en Phil Coulson, Natasha Romanoff y Melinda May, un escrutinio sutil y clínico, y luego no preguntó nada más. Buen trabajo, dijo Félix asintiendo. Llévanos a la sala de mando. Sí, señor. A167 giró y se dirigió hacia un pasillo subterráneo más sofisticado. Conductos y tuberías se extendían por las paredes. Aquí y allá, investigadores con overoles blancos pasaban apresurados, concentrados en sus tareas. Se detuvieron ante una puerta que parecía absolutamente normal. El A167 pasó el control de seguridad de nuevo. La puerta se abrió. La sala interior no era grande, casi espartana. Comparada con la base futurista del exterior, esta parecía más bien una sala de guerra temporal. Unas pocas mesas y sillas metálicas sencillas y una serie de monitores que ocupaban toda la pared.
El marcado contraste hizo que Coulson frunciera el ceño. Señor, por favor mire. Ignorando sus reacciones, A167 se movió a la pantalla principal y mostró una transmisión en vivo. La pantalla cobró vida y las pupilas de Natasha se tensaron. Era ese valle. Desde una vista de gran altitud, la vasta cuenca interior había sido completamente cubierta por un extraño enrejado de enredaderas que brillaban con un tenue brillo violeta. Como arterias vivas, las enredaderas se entrelazaban con cada centímetro de tierra y piedra. Se arrastraban lentas a simple vista, pero implacables hacia el borde del valle. En una esquina, varios drones de ingeniería rociaron una niebla blanca a lo largo del borde, nitrógeno líquido ultrafrío, que congeló brevemente el avance. Todo el mundo podía ver que, en el mejor de los casos, era una solución provisional. Este es SCP-307, hiedra carnívora. El tono de A167 se endureció. Informe, señor. La situación se está agravando. Según el protocolo, hemos evacuado a todos los animales de sangre caliente en un radio de 50 kilómetros para cortarles su principal fuente de alimento. A pesar de ello, el crecimiento se ha acelerado. Señaló una curva de datos que ascendía como un cohete. Las proyecciones del modelo muestran que la biomasa aumenta exponencialmente. Sospechamos que ha aprovechado una nueva fuente de energía, posiblemente minerales subterráneos, o que ha sufrido una mutación desconocida en su mecanismo de crecimiento. Al ritmo actual, nuestra criocontención fallará en 12 horas. Si penetra el valle e invade el bioma desértico, las consecuencias serán catastróficas. Debemos implementar el plan de contención definitivo de inmediato. Objeto de contención 37º. Coulson captó la frase, tanteando el terreno. Doctor, ¿puede aclarar qué implica objeto de contención? No terminó. A167 lo interrumpió, con la voz fría y dura. ¿Cuál es tu código? Al mirar a Coulson por encima del borde de sus gafas, la calidez académica de A167 desapareció, reemplazada por una autoridad absoluta e indiscutible. Código de Seguridad Interna de la Fundación, artículo 3, cláusula 7. Ningún personal subordinado podrá solicitar información específica sobre un objeto de contención a un investigador superior sin autorización explícita. Su conducta constituye indagación no autorizada. Su voz era como un bisturí. Di tu código. Presentaré una queja a tu superior directo y a disciplina. Coulson se quedó congelado. Había interrogado a asesinos y discutido verbalmente con estadistas, pero ser acosado por una burocracia interminable por una sola pregunta, eso era nuevo. Natasha y Melinda se quedaron mirando, igualmente desconcertadas por lo draconiana que podía ser esta organización. El aire se congeló. Ya es suficiente, A167. La voz de Félix rompió el estancamiento. Son colaboradores temporales. No conocen nuestras reglas. Miró al trío y luego declaró, con tono sereno. Con efecto inmediato, su autorización provisional es de operativo del campo clase B. Ayudarán en esta contención. A167 parpadeó y luego protestó de inmediato. Señor, eso es irregular. La clase B es demasiado alta. No han recibido entrenamiento sistemático ni verificación de lealtad. La exposición a información esencial es un grave riesgo, incluso para ellos. No necesitan entrenamiento, respondió Félix, simple y tajante. Vienen de la guerra. Son capaces. Eso silenció todos los argumentos. A167 estudió los rostros serios del trío de Shield y luego se rindió. Entendido, señor. Se volvió hacia la pantalla, nuevamente concentrado en los negocios. Teniendo esto en cuenta, informaré el plan de eliminación final a los 3 agentes de clase B. Sus dedos recorrieron la consola. Una simulación 3D apareció en la pantalla. Un pequeño misil lanzado desde una plataforma trazó un arco perfecto y cayó en el corazón del valle. Un momento después, una nube compacta en forma de hongo se elevó en la animación. Levantándose las gafas, A167 describió el plan en el tono sereno que se usaría para hablar del tiempo, palabras que hicieron que incluso a los agentes más experimentados se les pusiera la piel de gallina. Mi recomendación es un ataque directo al centro del valle con una ojiva nuclear táctica de 5 kilotones, aprovechando el flujo térmico máximo y el frente de choque para vaporizar todo el tejido superficial de la vid. Después de eso, continuó, señalando la simulación donde los drones hormiga obreras pululaban por la cuenca quemada, los drones avanzan para excavar los rizomas subterráneos sobrevivientes para una criocontención profunda. El silencio absorbió el aire de la habitación.
Coulson, Natasha, Melinda, todos veteranos, se preguntaron si sus oídos los estaban traicionando. ¿Una bomba nuclear? ¿Un arma nuclear táctica para un valle de plantas? Coulson habló antes de poder detenerse, manteniendo la voz firme pero incapaz de ocultar la sorpresa. Doctora 167, ¿está seguro? Una ojiva nuclear táctica. No es un poco. Estuvo a punto de decir insensato y se obligó a pronunciar la palabra. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 1. Comentario. Votar 1. Queda Chapter 8. Chapter 8. En una base tan espeluznante, discutir sobre lo que se considera loco con personas que parecen patentemente anormales ya se sentía una locura. Natasha y Melinda no dijeron nada, pero sus hombros tensos y sus pupilas dilatadas delataban la tormenta que había en su interior. Habían visto océanos de sangre y crueldad, gestionado crisis que podían arrasar ciudades. Sin embargo, nunca, jamás, nadie había usado la palabra nuclear con tanta ligereza como si fuera una herramienta de limpieza. ¿Qué era realmente esta fundación? ¿Qué clase de poder ejercían para tratar las armas nucleares como matamoscas? Cualquiera que sea el secreto enterrado bajo este desierto es mucho más profundo y oscuro de lo que Coulson había imaginado. El doctor A167 parecía ajeno a la sorpresa del trío. Simplemente observó a Félix esperando la orden final, como si acabara de proponer pedir comida para llevar, no lanzar una bomba nuclear. La expresión de Félix no se alteró. Estaba a punto de asentir. Fue entonces cuando la estatua 6547, aún inmóvil, retumbó, con la ira contenida pero audible. ¿Qué unidad? Miraba fijamente la terminal táctica de muñeca. En su escaneo térmico del borde del valle, habían aparecido varias erupciones de calor rojas, firmas humanas, que avanzaban rápidamente. Entrada no autorizada a una zona de precontención de clase A. Violación del artículo 1 de la Ordenanza de Tiempo de Guerra. ¿Acaso quieren un consejo de guerra? La ira roncaba la voz de 6547. En la fundación, la disciplina era oxígeno. La desobediencia no era solo descuido, sino una patada en la columna vertebral de toda la máquina. Él asumió que era algún escuadrón de clones que se volvió vaquero. Hizo zoom para ver las identificaciones de las unidades. El sonido murió en su garganta. Una expresión extraña, rígida, casi avergonzada, se congeló en su rostro. Esas siluetas, ese equipamiento, ese diamante de asalto. No son su doctrina. Intrusos. La furia se apagó, reemplazada por el amargo pellizco de una operación interrumpida. Miró a Félix y su tono cambió a una seca petición. Señor, personal externo ha ingresado al valle. Los ojos de Félix se posaron en el FED. Una mirada y conoció el perfil de esos hombres. Portaplacas de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Las inconfundibles líneas de las carabinas M4. Un rombo de manual. Grupo de trabajo Shield. La gente de Coulson. La mirada de Félix se volvió glacial. Shield, un tamiz plagado de agujeros de gusano de Hydra. Y ahora, quizá operadores de Hydra habían caído directamente en el plato de comida de SCP-307. Biomasa de sangre caliente. Una fiesta. Si se hubiera votado 307, el resultado no habría estado en debate. Él no lo permitiría. Félix no lo dudó, ni siquiera miró a Coulson, antes de dar la orden a 167. A 167, ejecutar. Lanzar ahora. Sí, señor. Los dedos de A167 se deslizaron por la consola. Secuencia de lanzamiento iniciada, códigos confirmados, objetivo fijado, T-30 segundos. Una fría cuenta regresiva recorrió la sala. Esperar. Coulson finalmente se puso en movimiento. Al ver esos puntos rojos marchar hacia una picadora de carne, sintió un vuelco en el estómago. Su equipo. El Escuadrón C, el equipo de reconocimiento que acababa de enviar. Aborten. Aborten ahora. Su voz se quebró. Podrían ser los míos. Es un error. Se abalanzó sobre la consola. Una figura se movió más rápido. 6547 se deslizó dentro, una pared de carne y armadura, sujetando el antebrazo de Coulson con una prensa de hierro. Suelten. Son de Shield, son nuestros. Gritó Coulson con los dientes apretados y la vista fija en la pantalla mientras el 10 se convertía en 9. Podía verlo. Sus agentes, leales hasta la médula, a punto de ser vaporizados por un sol poniente. La impotencia lo dejó vacío.
Natasha y Melinda adoptaron la postura de combate. Nadie esperaba que el acantilado se derrumbara tan rápido. Félix permaneció inmóvil, sin siquiera girar la cabeza. El lanzamiento estaba previsto de antemano. ¿Nuestro? Félix finalmente se giró. Observó al agente atrapado bajo el agarre de 6547, con la voz tan apagada como una lectura. Los hombres que ignoran órdenes y actúan por impulso no son nuestros. Un ritmo. Son pasivos que hay que liquidar. Las palabras golpearon como nitrógeno líquido. Despiadado. Resuelto. Inhumano. Había un abismo entre el joven limpio e inofensivo que figuraba en sus expedientes y el abismo al que se enfrentaban en realidad. Se habían equivocado desde el principio. No se trataba de un civil arrastrado a lo sobrenatural. Era algo peor que cualquier enemigo que hubieran conocido. Más profundo, más oscuro, más insondable. Señor. En ese instante de tensión, el doctor A167 gritó. El pánico quebró la calma clínica. Demasiado tarde. Abortar lanzamiento. Mira la pantalla. Todas las miradas se dirigieron hacia la transmisión principal. El valle se retorció. Esas enredaderas de color violeta pálido estallaron, brotando de las fisuras del suelo y de las piedras, una marea púrpura, y se estrellaron contra los infiltrados como tiburones oliendo sangre. Los operadores reaccionaron rápidamente. Acribillaron la oleada con fuego automático. Chispas, sin poder de detención. Uno de ellos lanzó una bomba incendiaria formando un arco. Golpe. Las llamas florecieron y envolvieron una franja de hiedra. Y entonces ocurrió lo incorrecto. A la luz del fuego, las vides se retorcían y se enroscaban, no carbonizadas sino enfurecidas. Una tormenta de serpientes que duplicaba su furia. Inútil, tembló la voz de A167. Según los informes, muestra una resistencia extrema a la proyección directa de llamas. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311 elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 9. Chapter 9. En la pantalla, la batalla terminó en segundos. Innumerables zarcillos de vid, hábiles y con forma de serpiente, se envolvieron fácilmente alrededor de las extremidades y los torsos de los agentes. Se agitaron con fuerza, pero sus movimientos pronto se hicieron más lentos, se endurecieron y, finalmente, cesó toda resistencia. La toxina paralizante presente en las vides había hecho efecto. Lo que siguió se convirtió en la pesadilla más indeleble de las carreras de Phil Coulson, Natasha Romanoff y Melinda May. Los monitores de la sala de comando tenían una resolución nítida. Incluso el audio se transmitía con una claridad brutal. Observaron, con los ojos muy abiertos, cómo el traje táctico de un agente, izado por las enredaderas, se corroía y luego se disolvía a una velocidad visible a simple vista. Luego vino su piel. Un enjambre de raíces finas como agujas le atravesaron el cuerpo. El agente se convulsionó violentamente, pero paralizado como estaba, no se le escapó ningún grito, solo una mirada abierta, abierta por el terror y la agonía. Y entonces empezó la peor parte. Su abdomen se hundió, como si algo estuviera siendo aspirado desde adentro. Una potente mezcla digestiva estaba actuando desde dentro. Órganos, músculos, sangre, todo se licuó en instantes hasta convertirse en un lodo viscoso y fue absorbido con avidez por esas raíces. En la pantalla, las vides púrpuras se iluminaron y se espesaron visiblemente a medida que se alimentaban. Todo el proceso tomó menos de 30 segundos. Cuando las vides se soltaron, lo que cayó fue solo un esqueleto pálido envuelto en jirones de piel. Estrépito. Los huesos cayeron al suelo y se dispersaron. En la sala de mando, silencio sepulcral. El rostro de Natasha palideció como el papel. Incluso ella, acostumbrada a la tortura y a la muerte, sintió un nudo en el estómago. Melinda apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Se obligó a seguir observando, grabando a fuego este infierno en su memoria. Coulson estaba atónito. Contempló los restos dispersos, a los otros agentes que corrían la misma suerte, con el cuerpo temblando. Sus ojos rebosaban de dolor, remordimiento y un miedo más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido. Por el contrario, Félix Ragnell, 6547, y Dr. A167 estaban compuestos. Sus expresiones eran graves, sí, pero más de preocupación por un fracaso creciente que de conmoción. Lo sabían. Ese era el verdadero rostro de un objeto de contención. Félix se giró y sus ojos se posaron en Coulson, de ojos hundidos y una voz vacía de calidez.
¿Lo ves ahora, agente Coulson? Señaló otra pantalla frente a 167. La curva de biomasa de SCP-307, que ahora alcanzaba un nivel de ascenso casi vertical. Debido a su interferencia inútil, perdimos el momento óptimo para purgarlo. Ahora que SCP-307 ha absorbido una carga de biomasa mucho mayor de lo previsto cortesía de su escuadrón, su red de rizomas ha completado la rampa de energía final. El Dr. A-167, Ceniciento, retoma desde allí, indicando un cuadro rojo parpadeante en la pantalla principal. Informe, señor, la producción de energía ha superado el umbral. Su raíz principal ha penetrado el lecho rocoso bajo el valle y se está extendiendo. Se ha salido completamente de control. Coulson se desplomó cuando 6547 le soltó el brazo. Contempló la marea púrpura que ahora atravesaba el desierto en la pantalla y escuchó el sombrío informe de A-167. Soltó un largo suspiro. En ese suspiro se reflejaba el luto por los muertos, la culpa por su propia orden y la impotencia de un hombre que finalmente veía, de primera mano, hasta qué punto, más allá de la comprensión, se extendía realmente este mundo de terror. ¿Y ahora qué? La voz de Coulson sonó áspera. Apartando la vista de la masacre, miró al Dr. A-167. El plan de atrapar a Félix ya era una broma pesada. Ante ellos se alzaba una monstruosidad completamente fuera de control, recién alimentada. Como agente de alto rango de Shield, neutralizar la crisis tenía que ser lo primero. Este SCP-307, esta hiedra carnívora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo lo combatimos? El Dr. A-167 se subió las gafas, con una burla helada detrás de los lentes. ¿Ahora recuerdas preguntar? Agente Coulson, ¿crees que todos los desconocidos esperarán como extraterrestres de película tu heroico monólogo antes de que empiece a destruir el mundo? No suavizó el golpe. SCP-307, clase Euclid. Una forma de vida vegetal carnívora. Ataca y asimila a todos los animales de sangre caliente a su alcance. La biomasa absorbida acelera su crecimiento y expansión. Extremadamente peligroso. Imposible comunicarse. Inherentemente hostil a la civilización humana. Y ahora, dijo, señalando con el dedo la flor morada que brotaba rápidamente, gracias a ti, está lleno. Todas las medidas previas al límite que establecimos han sido invalidadas por ese idiota del equipo de reconocimiento. La ira de A-167 casi se desbordó. Coulson se sonrojó y luego palideció, sin ninguna réplica a la que recurrir. Cada palabra era cierta. Su orden había ayudado a crear esto y había matado a su gente. Suficiente. La voz de Félix, glacial, interrumpió la conversación. No miró a nadie, solo al gráfico de biomasa, que ahora alcanzaba su máximo nivel. Él eligió. A-167, reinicie la secuencia de lanzamiento. Todos en la sala, incluido A-167, dudaron. Señor. Preguntó A-167, inseguro. ¿Lanzamiento ahora? Ya se ha extendido más allá del valle. El radio de la explosión, no me importa dónde se extienda, dijo Félix, imponiéndose. Apunta al núcleo de la firma energética el centro del valle y hazlo estallar. Aunque no podamos aniquilarlo, lo atacamos con el máximo impulso para aplastar su curva de crecimiento y ganar tiempo para nuestros equipos de contención. No había lugar para el debate. El Dr. A-167 respiró hondo para tranquilizarse. Comprendió la intención de Félix. Esto no fue aniquilación. Fue represión. Para utilizar la fuerza más extrema que la humanidad ordena, decirle al monstruo. No eres bienvenido aquí. Sí, señor. Las manos de A-167 volaron sobre la consola una vez más. Programa de lanzamiento reiniciándose. Objetivo recalibrado. Autorización confirmada. Puertas del silo abriéndose. 10, 9, 8 y esta vez, Coulson no se movió para detenerlo. Se quedó mirando la pantalla, viendo cómo la cuenta regresiva de la muerte llegaba a 0. 3, 2, 1 lanzamiento. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311 elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 1 Comentario Votar 1 Queda Chapter 10. Chapter 10. La pantalla principal cambió de fuente. A lo lejos, en la superficie del desierto, una enorme placa camuflada en roca se apartó con un crujido. Un proyectil blanco plateado se elevó, dejando tras de sí una larga columna de fuego, atravesó la noche en un arco frío y preciso, y se dirigió hacia el valle distante. Segundos después.
Una luz más brillante que el sol detonó en la pantalla. En imágenes silenciosas, una monstruosa nube en forma de hongo con colmillos se elevó, agitándose y hinchándose hasta pintar todo el cielo de un rojo anaranjado apocalíptico. Incluso a 250 metros bajo tierra, sintieron un ruido sordo y claro que viajaba a través del suelo. Phil Coulson, Natasha Romanoff y Melinda May se olvidaron de respirar. Choque. Choque aniquilador, incomparable. Todos habían visto imágenes de archivo de pruebas nucleares. Pero al ver una ojiva lanzada ante sus ojos, utilizada como una herramienta estándar, y presenciar el desastre que causó, ese impacto destrozó todas sus suposiciones. El doctor A167 observó la nube que se elevaba con una mirada casi ferviente, con una mezcla de asombro y orgullo en su rostro. Murmuró, mitad al trío de Shield, mitad como si reafirmara un credo personal. Asegurar, contener, proteger. Y cuando sea absolutamente necesario, bombardear la anomalía. Esta es la misión de la Fundación. Natasha captó la vacilación en su tono y la inconsistencia en la frase. Intervino con la mezcla perfecta de sorpresa y curiosidad. ¿Cuántas anomalías has manejado así? SCP-307 es solo una de ellas. A167 la miró de reojo. La comisura de su boca se inclinó con un orgullo manifiesto. Su designación es 307. ¿Qué opinas? Una línea. Un mazo. 307, por lo menos. Una vasta organización que se esconde bajo la sombra del mundo, lidiando silenciosamente con cientos de crisis sobrenaturales y utilizando opciones nucleares como medida de contención rutinaria. La famosa red de inteligencia de Shield no tenía nada que hacer contra ellos. Un sudor frío inundó la espalda de Coulson. Y él entendió. No habían provocado a un lobo solitario ni a una célula terrorista boutique. Habían pateado una losa de hierro más dura que el Himalaya. ¿Aprehender a Félix? ¿Evaluación de amenazas? Todo parecía ridículo ahora. La mano de Coulson se deslizó hacia el transceptor de emergencia en su bolsillo. Necesitaba cancelar inmediatamente todas las operaciones que tuvieran como objetivo a Félix Ragnell y esta base. Juega a largo plazo y atrapa al pez grande. No. La verdad era más sencilla. Eran peces despistados que se lanzaban hacia un anzuelo cebado. La fundación era el abismo. En la sala de mando, el aire se sumió en un silencio inquietante bajo los ecos que se desvanecían de la explosión. Coulson, Natasha y Melinda, pilares de Shield, se estaban ahogando en la misma tormenta. Sus ojos volvieron a la espalda de Félix, al frente. Bajo las luces blancas de la base, la silueta del joven parecía cada vez más inescrutable y aterradora. Un orgullo inmenso se desplegó en el pecho de Coulson. En su mente, Shield, sancionada por el Consejo de Seguridad Mundial, representaba legitimidad y orden. Y esta fundación, por formidable que fuera, actuaba con un desprecio escalofriante por la vida, lanzando fuego nuclear como si fuera lejía. Para Coulson, eso los convertía en una fuerza extremadamente peligrosa que debía ser controlada. Su mera existencia subvirtió el orden mundial. Los pensamientos de Natasha eran más complejos. Vio la crueldad de la fundación, sí, pero también la lógica clara e implacable que subyacía en ella. Proteger al mundo de las anomalías. Eran serenos que caminaban en la más absoluta oscuridad y utilizaban los medios más duros e impersonales para ejercer la vigilancia más pura. Comparado con eso, Shield atravesado por disputas entre facciones, burocracia y la podredumbre de Hydra era ¿y qué? Una oficina pública semi-oscura, semi-iluminada, que intentaba gestionar problemas surgidos en la oscuridad. Melinda, como siempre, mantuvo el silencio y la concentración. Etiquetas como bueno y malo le parecían vulgares. Con tan poca información para juzgar el conjunto, cualquier veredicto sería irresponsable. Solo confiaba en sus ojos y en su lectura. En la pantalla, el viento azotaba la nube. El resplandor disminuyó. El humo se disipó. La claridad regresó. Todo el valle se había convertido en un enorme cráter vidrioso y de color negro carbón. Está bien. Ponte a trabajar. La voz de Félix rompió el silencio. A167 respondió de inmediato, sus dedos moviéndose como fantasmas sobre la consola. Más abajo en la pista, un pesado transporte se elevó sin hacer ruido, se dirigió hacia el valle y abrió de golpe su rampa trasera. 3 máquinas de formas extrañas cayeron de su vientre. Chocaron contra la tierra quemada, se estabilizaron y se pusieron a trabajar. Los ojos de Coulson se fijaron en ellos. No la elegancia humanoide ni biomimética de Shield. Eran monstruos industriales. La función destilada en la hoja.
Los brazos gemelos de la primera máquina terminaban cada uno en una enorme y reluciente cizalla de aleación, capaz de cortar barras de refuerzo tan gruesas como una muñeca. Las extremidades anteriores del segundo eran un azadón de altas revoluciones por minuto acoplado a un taladro de roca. Desolladores de tierra hechos para morder profundamente. El tercero era más sencillo. Un gigantesco cofre de contención criogénica montado sobre 6 ágiles patas mecánicas. Robots de ingeniería de hormigas obreras. Coulson recordó el nombre en clave del informe anterior de 6547. Tenía que admitirlo. Ni siquiera los laboratorios de élite de Shield podían construir robots tan especializados, tan brutalmente eficientes para el trabajo de contención. Esta fundación no era solo un secreto. Su tecnología era aterradora. En las tres mentes, la etiqueta se profundizó. Una organización oculta, hiperavanzada y aterradora. Los minutos pasaban. Las 3 hormigas obreras peinaron las ruinas en caminos entrecruzados, buscando por todas partes cualquier núcleo de raíz superviviente de SCP-307. En la sala de mando, el aire era pesado y denso. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311 elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 1. Votar 1 queda Chapter 11. Chapter 11. Media hora después. Una fina capa de sudor perlaba la frente del doctor A167 mientras verificaba la telemetría de los robots de campo. Finalmente, se volvió hacia Félix Ragnell con el rostro tenso. Señor, y la situación cambia. La búsqueda falló. Toda la biomasa superficial y del subsuelo superficial se vaporizó por completo tras la detonación. Sin embargo, no localizamos su rizoma central. Presentó un modelo del subsuelo. Una nueva línea roja trazó un nuevo túnel. Según el rastreo de energía residual, la raíz principal de SCP-307 desencadenó una violenta explosión de energía justo antes de la explosión y se clavó en un sistema kárstico natural bajo el valle. Escapó. ¿Escapó? La visión del mundo de Phil Coulson se tambaleó. Doctor, dice que una planta huyó. A167 miró a Coulson como si le hubiera preguntado si el agua estaba seca. Su impaciencia era evidente. Agente Coulson, descarte cualquier idea extravagante que haya tenido sobre las plantas. SCP-307 puede convertir sus rizomas en patas similares a las de los artrópodos y moverse a gran velocidad cuando es necesario. Ni siquiera necesita tierra a corto plazo. Si sus reservas de biomasa son suficientes, puede migrar como un animal. Coulson se atragantó con la respuesta y sintió un dolor sordo que le subía por debajo del esternón. Hablar con esta gente era más agotador que razonar con Hulk. Lo que no cuadraba con el ambiente de la sala era la expresión de Félix. Al oír la mala noticia, le temblaron los labios apenas un instante, pero ahí estaba. ¿Funcionó? Bien. Un SCP contenido paga una vez. Pero uno suelto, vagando por la naturaleza. Cada avistamiento, cada ataque, convierte el rumor en leyenda, y las leyendas pagan. Una y otra vez. En cuanto al daño a civiles, y Félix no estaba preocupado. Era un desfiladero desolado del Medio Oriente. Sin rebaños ni pastores, en su mayoría militantes. Y dentro del bestiario de la Fundación, SCP-307 no era precisamente de primera categoría. ¿Uno a dónde se fue? Preguntó Félix, tan tranquilo como siempre. El rastro muestra que cruzó 2 crestas hacia otro valle. Señor, ese lugar, el tono de A167 se endureció. Nuestra información lo señala como un bastión insurgente local. Se hacen llamar los 10 anillos. Para que quede claro, es solo una marca prestada. Terroristas y señores de la guerra comunes y corrientes, añadió rotundamente. Pero aún así significa un valle lleno de gente. Si el 307 los alcanza y no terminó. No tenía por qué hacerlo. Una criatura que acababa de devorar a un escuadrón de Shield y alcanzó su rampa final. Si devoraba a un campamento entero de militantes a continuación, ¿quién sabía lo monstruosa que se volvería? A partir de ahí, podrían seguir las ciudades. El rostro de Coulson se quedó pálido. Dejó de importarle por el momento los métodos de la Fundación, o sus agentes muertos. Protector de los civiles ante todo, calculó lo que estaba en juego al instante. Miró a 167, voz de hierro. Entonces, ¿si disparamos otro? La cabeza de A167 se giró bruscamente hacia él. Por primera vez, no había burla tras las lentes, solo un destello de aprobación. Un silencio, bien. Estás aprendiendo.
La aprobación hizo que a Coulson se le pusiera la piel de gallina. Cuando empezó a proponer soluciones nucleares, este lugar, esta organización, estaba reconfigurando silenciosamente su mente. A-167 ya estaba girando para hacer cola en el silo cuando Félix levantó una mano. No. La sola palabra congeló la habitación. A-167 frunció el ceño. Señor. Si nos demoramos, la 307 absorberá a los militantes. Su clase de amenaza podría ascender a clase Keter. La mejor solución es el ataque nuclear. No es la única, dijo Félix con suavidad. Y hemos tenido un presupuesto ajustado, ¿no? Presupuesto. Natasha miró a Melinda. Ambas solo vieron desconcierto reflejado en sus ojos. ¿Un grupo que lanza armas nucleares como dardos y tiene poco dinero? Anomalía suelta de clase Euclid. Un valle del terror con más de 100 pistoleros. Y un activo humano de gran valor. Félix sonaba como si estuviera evaluando el precio del inventario. A-167, ¿no te parece una excelente oportunidad para resolver nuestro problema de financiación? A-167 parpadeó y entonces la comprensión detonó detrás de sus gafas, más caliente que la explosión que acababan de ver. Señor, ¿se refiere al capital humano? Exactamente. La mirada de Félix se deslizó hacia Coulson. Shield ha estado revolucionando el mundo por un magnate de armas desaparecido, ¿verdad? El corazón de Coulson dio un vuelco. Un hombre llamado Tony Stark. Un trueno atravesó el cráneo de Coulson. Encontrar a Stark era la máxima prioridad tanto para Shield como para el ejército estadounidense. Habían gastado casi todo y no habían conseguido nada. Y ahora Félix dijo su nombre como si nada. Él sabe dónde está Tony. A Coulson se le cortó la respiración. ¿Está en ese valle? Preguntó de golpe. Un multimillonario que la chusma se arriesgaría a secuestrar. Un dólar andante, dijo Félix, sin responder del todo, porque no le hacía falta. Y una de las mentes más brillantes de este siglo. Es un recurso. No muere por culpa de las enredaderas ni de una ojiva. Vamos a traerlo de vuelta. La guerra dentro de Coulson duró menos de un latido. Ya voy, dijo, mirando a Félix a los ojos. Conozco a Tony Stark. Puedo identificarlo. Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311 elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentario 1. Comentario. Votar 1. Queda Chapter 12. Chapter 12. Tenía que irse. Esta podría ser la única oportunidad de hacer correr la voz de que Tony Stark todavía estaba vivo. Félix Ragnell parecía haberlo esperado. Asintió con la cabeza, sin comprometerse. Aprobado. 6547, usted lidera. El agente Phil Coulson le ayudará a identificar al objetivo. Yo también voy. La voz fría era la de Melinda. Dio un paso adelante, encontrando la mirada de Félix. Yo también conozco a Tony. De niña, el señor Stark me abrazó. Era la primera vez que revelaba su pasado personal. Coulson y Natasha Romanoff intercambiaron una mirada, sorprendidos. Sabían que el pasado de Melinda era desconocido, pero no esperaban que tuviera vínculos con la familia Stark. Félix la observó un instante, sin sorprenderse, y luego asintió de nuevo. Bien. Llévalos a revisión. Liderados por 6547, los tres tomaron el ascensor hacia las profundidades de la Tierra. Cuando las puertas se abrieron, una plaza subterránea cavernosa se extendió ante ellos. En ella se encontraban 100 soldados de la Fundación con todo su equipo y ya formados. Caparazón táctico negro. Rifles de pulso de ciencia ficción. Cascos integrales, sellados para el anonimato. Espaldas rectas, inmóviles, como 100 estatuas silenciosas. El aura asesina fría y unificada presionó incluso el latido del corazón de Natasha. 6547 se dirigió a la cabeza de la formación. Con la cabeza descubierta, ese rostro común adquirió una austera gravedad bajo las luces. Su voz sonó plana y uniforme, pero tenía fuerza. ¿Quiénes somos? Nacidos de la oscuridad, mueren en la vorágine. Luchamos por la supervivencia de la civilización humana. 100 gargantas respondieron con estruendo. ¿Cuál es nuestra misión? Asegurar. Contener. Proteger. El cántico golpeó al trío de Shield como un martillo de forja, resonando por toda la cámara abovedada. Estaban atónitos hasta la médula. Esto no era simplemente un ejército. Era una congregación unida por una sola fe. El doctor A-167 se había acercado a ellos.
Observando, su rostro reflejaba una profunda devoción. ¿Ves? Soldados de la Fundación. Todos están listos, en cualquier momento, para enfrentar lo que viene del abismo y aceptar la muerte para mantener a la humanidad a salvo. Ustedes protegen el mundo bajo el sol. Nosotros nos aseguramos de que la oscuridad nunca se coma ese sol. Coulson miró a los soldados y luego al doctor, casi extasiado. El sentimiento que lo invadía ya no era de respeto, sino de un miedo más profundo. El terror de la Fundación no se limitaba a la fuerza o la tecnología. Era la cohesión, la que impulsaba a la gente a darlo todo. Esto no era solo disciplina. Era adoctrinamiento. Incluso sintió que, comparados con el genial Félix y el clínico A-167, estos soldados rasos de clase C podrían ser los más fanáticos, los más a prueba de muerte de todos. Junta. 6547 dio la orden final. 100 soldados giraron y se dirigieron, en perfecto paso, hacia el transporte que se aproximaba al borde de la plaza. Muévanse, le dijo 6547 a Coulson y Melinda. Se unieron a la columna y entraron en la bahía de carga. La rampa se elevó y los motores rugieron con un rugido. La fría voz de 6547 llenó la red. Todas las unidades, objetivo. Sector A, 307. Tarea. Localizar y evaluar el estado actual de SCP-307. El pesado transporte se elevó, transportando 103 vidas, y un trozo de la esperanza de la humanidad, hacia la oscuridad desconocida. La visión hacia el exterior había desaparecido. En la plaza vacía, solo quedaban Félix, Natasha y el todavía nervioso Dr. A-167. El transporte desapareció por el túnel. La mirada de A-167 permaneció fija en él durante mucho tiempo. Levantó su puño derecho y lo golpeó sobre su corazón. Un rito solemne. Para aquellos que van al encuentro de la muerte. Su voz temblaba. El rostro que hacía un momento parecía deformado por el celo, ahora se revelaba reverencia y dolor. Son héroes que no deben ser recordados, obeliscos que no deben ser conocidos. Enfrentarán lo retorcido, abrazarán lo anómalo y, en rincones olvidados, construirán muros de carne y hueso para que la humanidad pueda vivir. No tendrán nombre y serán inmortales. Las palabras rodaron por la bóveda vacía como una oración. Natasha no dijo nada. Ella observó su perfil, la nobleza sincera y la tristeza en sus ojos, y un sentimiento difícil de nombrar se elevó en su pecho. Como agente de alto nivel, había caminado durante mucho tiempo al borde del peligro y de la noche, ejecutando una de cada 10 misiones. Ella había creído que ella, y él, eran los que protegían el mundo invisible. Ahora sabía que se había equivocado. Terriblemente equivocado. La oscuridad de Shield era la intriga, el espionaje y la política sucia. La oscuridad de la Fundación miraba fijamente al abismo, abrazaba el caos y libraba una guerra desesperada y trágica para proteger a la especie humana. No estaban en el mismo avión. Todos vivimos en la oscuridad, susurró Natasha, casi demasiado bajo para oírlo. Pero ellos son luz que arde. Fue un pensamiento que le salió de la médula. Un nuevo examen de conciencia y una pizca de respeto hacia esos fanáticos. Félix la escuchó. Se giró y miró con calma a este futuro vengador. Tienes razón. Su tono era tan tranquilo como siempre, pero parecía ver a través de ella. Tu vida como agente te entrenó para esperar la traición y las mentiras. Te enseñó a dudar de cualquier ideal noble. Pero en el fondo, deseas la redención más que nadie, y lo darás todo por un objetivo real. Natasha se puso rígida. Las palabras cortan como un bisturí, desprendiendo la armadura hasta el nervio herido. Me gustas como eres en las películas, continuó Félix, pronunciando un término que ella no pudo identificar. ¿Películas? Natasha frunció el ceño. En esa historia, para intercambiar una piedra que pudiera revertir la desesperación, te lanzaste desde un acantilado sin dudarlo. Tu vida por la esperanza de la humanidad. La imagen de Félix se sembró en su mente. Un precipicio, un viento rugiente, una voluntad como acero templado, y la elección limpia y absoluta de caer. ¿Qué fue eso? ¿Mi futuro? Fin del capítulo. Obtén más 20 capítulos adicionales en p@tr311elum. Cada 500 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Gracias por leer. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda.